Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Hoy es martes, ya estamos a 4 de junio. Hoy es martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te aparte. Una frase que se utilizaba mucho en los 90. Yo la escuchaba mucho en los 80, corrijo, cuando yo estaba creciendo. Yo la escuchaba mucho en una estación de radio de La Vega, muy popular. Para entonces tenía un par de años que había aparecido en el dial y se hizo instantáneamente muy popular en pleno apogeo de la banda de FM Super K 100.7. Bueno, aquella voz de un boricua que le daba, bueno, primero un dominicano y luego un boricua que le daba voz a Super K. Super K, hoy es martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Super K te aparte. Aquí la utilizaba Radio Central también, en la capital. Y Super K, que cumple 40 años en este año de haber salido a la radio. Yo tenía algunos 6, 7 años cuando hago referente de lo que estoy haciendo referencia. Y recuerdo que en mi pueblo Super K era una estación omnipresente. Usted no tenía, bueno, era otra época de la radio. Te encontrabas con mucha gente escuchando estaciones emblemáticas de la época en el Cibao, como Radio Oro de Cotuí, o Radio Olímpica, o Radio La Vega de La Vega, Radio Santa María con el Rosario de las 6, emisoras como HIKB, y aparece Super K, que fue un hit instantáneo en el Cibao, que se convirtió en la leyenda que es hoy en día una de las emisoras, la emisora más escuchada a través de internet de la República Dominicana. Los medranos no lo dicen, pero las estadísticas están ahí. Es una emisora que acumula decenas de miles, cientos de miles de oyentes. Hasta el día de hoy es quizás la emisora dominicana más escuchada en línea en la costa este de Estados Unidos, estación que te la encuentras fácilmente en cualquier tienda de dominicanos de origen cibaeño, en cualquier bodega, deli o lo que sea que tenga algún cibaeño en la cabina, te encuentras a Super K con mucha facilidad. Se escuchan otras, pero igual Super K sigue siendo una gran estación de radio y cumple 40 años. Y para ellos, pues 40 años, Super K fue parte de mi infancia, de mi adolescencia. Luego en mi adolescencia, pues la estación que escuchaba y con la que crecí por decisión propia fue Canal 105, que cumple 30 años con el nuevo formato ahora también en el nuevo formato del 94, que cambió de formato hace 4 años atrás en el 2020, un formato mucho más adulto contemporáneo. Bueno, ahí está, ya está bueno de clase de radio, hablar a lo que venimos. Bueno, ayer tuve el chance de ser invitado a una actividad de la Asociación Dominicana de Productores de Ron. Y esta actividad tenía como fin hacer una presentación de la realidad fiscal de la industria del ron como sector en la República Dominicana. Ciertamente estamos abocados a una reforma constitucional, que es constitucional, eso es parte de la reforma, una reforma fiscal. Así la llaman el gobierno, así la han llamado, y no sabía, yo había contabilizado unas cuantas reformas, las que yo más recordaba, de las que se han hecho, pero ayer en la actividad, quien presentó la información, que fue funcionario del Ministerio de Hacienda durante mucho tiempo en los gobiernos del PLD, pero un profesional, un macroeconomista y un profesional de la economía bastante reputado, Magín Díaz, pues yo no sabía que habían sido tantas reformas que se habían hecho para podernos a pagar más impuestos, y en cada reforma el ron ha terminado siendo tocado. Conversaba con un buen amigo de que en las últimas décadas ha habido una proclividad de parte de las autoridades que gobiernan nuestros países de buscar grabar primero aquello que consideran que produce efectos nocivos en la salud de la gente, generar una alta carga de impuestos para a través de esto desincentivar el consumo. En el caso de la República Dominicana, el ron, pues
anda cerca de un 60-70% del costo final que paga el consumidor, que son impuestos que el Estado recibe. Pero estos impuestos, más que desincentivar el consumo, lo que han provocado es derivar que el consumo se vaya al sector informal y abocándose o poniéndose de moda, o el gobierno instalando en el imaginario colectivo a través de una intensa campaña mediática de que es necesario hacer una reforma, porque según ellos, una reforma fiscal para recaudar más, horizontalizar impuestos, ya hablaba de esto yo la semana pasada, reducir tasas, aumentar otras, grabar cosas que no están grabadas, para el gobierno recaudar aquel dinero que le hace falta. Ciertamente el gobierno no nos presenta, junto con la reforma, un plan de políticas que se aboquen al dispendio, al gasto innecesario, al gasto excesivo, al gasto injustificado, al pago desmedido de subsidios, etcétera. Hay algunos que pudiéramos tal vez justificar, pero otros que no son entendibles en los tiempos que estamos viviendo. Pero siempre es el ciudadano el que tiene que pagar, y hay industrias, como el caso de la del ron, que pues han tenido que llevar en su espalda una pesada carga. Y esto provocado evidentemente partiendo de la idea de que como el ron es un vicio, como me decía mi buen amigo José Luis Mendoza, y ese marketing del vicio que se le atribuye a todo aquello que entienden ellos siendo actividades lícitas, pero que deben de cargar sin compasión con una serie de gravámenes que más que producir, que generar mayor recaudación e ingresos al gobierno, lo que hacen es todo lo contrario, como ayer se presentó en el histórico de los últimos 12 años. Una presentación interesante, el sector ron como sector está haciendo lo que corresponde y lo que debería hacer cada sector, que es plantear cuáles son las cargas que ellos llevan y qué beneficios o perjuicios puede representar para esa industria o para ese sector el que se le grave excesivamente. Ciertamente el gobierno va a pasar su reforma. En este caso no van a renunciar. En el 2021 mostraron la intención de gravar muchas cosas, de aumentar impuestos a otras que ya están grabadas y de crear nuevos impuestos hasta por pestañear. Y esto no hay dudas. Uno de ellos, de estos nuevos impuestos, es el impuesto a las bebidas azucaradas. Ya con aquello de que buscando desincentivar el consumo de las bebidas azucaradas, ellos van a contribuir a la salud, sobre todo de los más jóvenes. Ya está probado, se ha estudiado de que esto no tiene ningún efecto, de que esto no incentiva la baja en el consumo y de que abre la ventana a que surjan negocios irregulares que al no estar supervisados por el Estado, no garantizan calidad y son más perjudiciales para la salud que los que ya cuentan con sus registros sanitarios y con el aval a través de las agencias correspondientes de calidad por parte del Estado y de los gobiernos. Pues, ¿qué presentó ayer ya finalmente la gente de ADOPROM, Asociación Dominicana de Productores de Ron? Bueno, pues ellos hablaron de la carga tributaria del ron dominicano, las consecuencias de una posible reforma que puede traer. Actualmente las bebidas alcohólicas en la República Dominicana enfrentan una alta carga tributaria compuesta por un impuesto selectivo al consumo que por litro este representaría más o menos 724 pesos con 12 centavos por litro de ron absoluto, y el impuesto selectivo ad valorem del 10% sobre el precio de venta al público. Además del ITEVIS del 18%, esta estructura tributaria ha resultado en que los impuestos selectivos a las bebidas alcohólicas representen aproximadamente el 5% de los ingresos tributarios del país, de lo que le ingresa al PIB de la República Dominicana. La República Dominicana es el país de la región que más recauda impuestos selectivos sobre la venta de bebidas alcohólicas, triplicando el promedio regional. Esta carga impositiva es particularmente elevada para el ron, donde los impuestos pueden llegar a presentar casi el 50%
del precio de venta. En el segmento del ron de bajo precio, la carga tributaria alcanza aproximadamente el 60%. En el 2012, el ron fue tocado, se le aumentaron los impuestos y la reforma tributaria de ese año incrementó significativamente los impuestos sobre las bebidas alcohólicas, aumentando ese impuesto específico en un 55% en 4 años y el ad valorem en un 33% en esa misma escala. Y los efectos fueron devastadores. Las recaudaciones totales de las bebidas alcohólicas disminuyeron. El mercado formal del ron perdió alrededor de 4 millones de litros de alcohol absoluto, equivalente a 1 millón de cajas que se dejaron de vender. El consumo se desplazó al mercado informal, resultando en una pérdida de control fiscal y un aumento en la producción clandestina y el fraude. Y los consumidores, especialmente los de bajos ingresos, se vieron obligados a recurrir a marcas ilícitas, poniendo en riesgo su salud. Y en la del 2021 se propuso otra reforma que implicaba el aumento de estos impuestos que ya se habían aumentado 8 años antes en 50% sin gradualidad. O sea, de golpe. Era lo que se estaba proponiendo. Y entonces, no olvidar que en esos años, nosotros fuimos testigos, y yo creo que todos lo vimos en las noticias, que surgieron una cantidad de laboratorios clandestinos de producción de bebidas y de adulteración de bebidas alcohólicas, que estas bebidas adulteradas provocaron aproximadamente entre el 20 y el 21 400 muertos en la República Dominicana, uno solo, una tragedia, que esta desconfianza partiendo de la tragedia de los fallecidos afectó significativamente y hundió la industria, que tuvo pérdidas enormes por las bajas ventas que provocó la desconfianza de la gente en el ron, y que todo esto ha pasado en el medio de una crisis. Todo esto pasó en el medio de la crisis de la pandemia, que impactó significativamente, muy por el contrario de lo que uno creyera, la industria de las bebidas alcohólicas, porque muy al contrario de lo que pueden pensar muchos, si bien estábamos en nuestras casas y muchos bebíamos, el mayor volumen de alcohol aquí no se consume comprándolo en supermercados y no se consume comprándolos en tiendas de bebida para beberlo en tu casa. Se consume en los puntos de venta, digamos, licor que tú lo bebes ahí mismo, en los colmados, y al no poderse dar esto, pues sembró el consumo. ¿Qué pasa? Que la industria del ron, que representa mucho para la República Dominicana, la industria del ron es una de las industrias más emblemáticas y quizás es o puede ser la industria más emblemática desde la fundación de la República y desde antes de la fundación de la República. Ciertamente es un sector que, junto a otros que ya están lo suficientemente cargados, está haciendo un llamado de alerta a quienes están en el proceso de presentar una propuesta de reforma tributaria, que no es reforma, que es aumento de impuestos, que al final termina cargando a la gente, que, como explicaba ayer, son aumentos que se convierten en regresivos, porque a quienes más afectan son a quienes consumen lo más barato, y quienes consumen las marcas más caras o bebidas importadas, pues terminan teniendo lo que consumen una carga mucho más baja de impuestos respecto al valor que están pagando por el producto que van a consumir. Repito, o sea, y en esto quiero hacer una aclaración, yo no soy un conocedor profundo de los temas económicos, pero soy un consumidor y soy un cliente de muchos tipos de servicios y productos, y consumidor de muchos tipos de productos, y creo que aquí hay que tener una conversación sincera. La curva de 12 años presentada de cómo la República Dominicana progresivamente ha ido recaudando menos luego del aumento del 2012, de cómo República Dominicana tiene una elevadísima tasa de impuestos, de gravámenes a las bebidas alcohólicas en general, pero en particular al ron, y más que eso,
el, el contexto en el que todo esto se da, que es un contexto donde hay un poco de incertidumbre, en un momento en el que ciertamente el gobierno tiene una validación por parte del electorado que le da el control absoluto y que por tanto no tiene que negociar con absolutamente nadie, ninguna iniciativa que vaya si no lo desea, pero que en la mejor de las intenciones, si muestran tal vez un poco de apertura, deberían de todos los sectores que se puedan ver afectados por las decisiones que vayan a tomarse en la dirección de aumentarle más impuestos a los productos y a los servicios que estos sectores producen, ofrecen, deberían de sentarse y plantear otras alternativas. O quizás, tal vez pensar en el histórico de cuáles han sido las mejores reformas, cuáles han dado mejor resultado. En el caso particular del ron, pues el ron como industria pues tiene sus números ahí, tiene su histórico, y cómo estos gravámenes han afectado la industria, que al punto tal que el segmento de bebidas, de la bebida barata, se ha hecho tan poco rentable, tan poco competitivo, que casi todas las productoras de ron de la República Dominicana han renunciado a producir ron para ese segmento, y creo que los consumidores han ido dando cuenta de cómo muchos de estos rones, en el caso particular de uno de los principales productores, ha ido eliminando uno a uno, cada uno de los productos que estaban destinados a los segmentos de mucho menos ingreso. Ya veremos en qué termina esto. Nos vemos en un próximo video.